Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer un video especial porque llegamos a los 100.000 suscriptores. Vamos a hacer una receta que me estuvieron pidiendo, que se la debía a Yori.ok, que me la había pedido hace bastante. Y qué mejor momento que con los 100.000 seguidores y festejando este inmenso logro, hacemos la hamburguesa Mega Homo Argentum, la de mostaza, la de la película de Francella. Y quédate que vamos a compartir este hermoso logro que todos juntos logramos. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es trabajar la carne. Acá yo tengo dos carnes. Como siempre te digo, si vos tenés la posibilidad de decirle al carnicero, picame este corte y lo hace delante tuyo, genial. Yo estoy usando roast beef y tapa asado. Roast beef porque le va a dar un poquito de grasa para que no se seque en la parrilla, y la tapa asado que le va a aportar ese sabor increíble que tiene ese corte. Las vamos a dejar bien, pero bien sabrosas, sin tratar de ponerle tanta cosa en este caso. Que se sienta bien el gusto de la carne. ¿Qué tengo acá? Poquito de cebolla en polvo. Acordate que las cantidades las vas a encontrar bien detalladas al final del video y en la descripción. Y ajo y perejil. Esto es todo lo que le vamos a poner de condimentos a la carne, porque quiero mantenerla bien, que se sienta el gusto a carne como una hamburguesa argentina, digamos, como dice el nombre. Le vamos a poner un poquito de sal. Yo acá lo voy a poner bastante porque estamos usando bastante cantidad de carne. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a mezclar todo esto. Y acá tenés dos opciones. Si vos querés una hamburguesa que se desarme, que no sea tan compacta, mezclás un poquito y listo. Y si vos querés, como voy a hacer yo, una hamburguesa más compacta, que tenga firmeza y que no se desarme, la vas a amasar un poquitito hasta que te quede como te voy a mostrar ahora. Una vez que la tenemos así, ves, como te dije, esto se logra amasándola un poquito. ¿Qué pasa? La proteína se rompe y amalgama todo, entonces después queda una hamburguesa que no se desarma cuando la vas a dar vuelta ni nada. A mí me gustan así, pero como te dije, si no, si querés que se desarme, juntado hasta que se mezcle todo y listo. ¿Qué hacemos ahora? De acá vamos a sacar 10 hamburguesas, así que yo voy a porcionar bolitas de aproximadamente 100 gramos. Si las querés pesar exactamente, separamos las 10 bolitas y le damos la forma a las hamburguesas. Una vez que ya tenemos todas las bolitas hechas, te humedeces un poquito las manos y vamos a hacer las hamburguesas. Papel separador, la albóndiga que tenemos hasta ahora, otro papel separador, y acá yo lo voy a hacer con el moldecito para las hamburguesas, y si vos no lo tenés, las aplastás y listo. Y una vez que las tenemos todas hechas, las llevamos a la heladera que se enfríen, y mientras empezamos con las papas. Para hacer las papas vamos a tener aceite bien caliente, fuego medio. Tenemos las papas cortadas en bastón, las lavás bien para sacarle el exceso de almidón y las secás muy bien, por supuesto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir poniendo las papas al aceite y las vamos a cocinar hasta que veamos que se empiezan a dorar. Lo que vamos a hacer es, como se dice en la cocina, las vamos a marcar. Y después de unos 5 o 7 minutitos más o menos, mirá cómo van a ir quedando estas papas. ¿Ves que se empiezan como a dorar acá? No sé si ves bien en los bordes. Acá es el punto en el cual las tenemos que sacar. Una vez que tenemos las papas marcadas, vamos a ir con la panceta. Sartén sin nada de aceite, vamos dorando la panceta, que serán 2 minutos de cada lado, hasta que quede crocante. Una vez que tenemos la panceta así, esto ahora cuando se enfría se va a poner crocante. Hacemos toda la panceta, hacemos la salsa y nos ponemos de lleno con las hamburguesas. Listo la panceta, vamos con las salsas. Esta hamburguesa tiene la característica de que tiene dos salsas muy impresionantes. Una es la criolla, que acá, a donde apunta el dedo, y abajo en la descripción te voy a dejar el link del video de la criolla. Y de el chimi, porque
que lleva esta salsa, lo que se llama chimiñesa, que es mayonesa mezclada con chimichurri. Ambos videos, tanto el del chimi como el de la criolla, los vas a encontrar en la descripción. Mezclamos bien la mayonesa con el chimi para que se haga la famosa chimiñesa. Y ya estamos listos para cocinar la hamburguesa. Y ahora sí, para cocinar las hamburguesas vamos a tener parrilla bien caliente con fuego abajo, brasas, que esto dura aproximadamente unos 5 segundos, la mano sin quemarte, y vamos poniendo las hamburguesas. Y una vez que tenemos las hamburguesas, las vamos a cocinar aproximadamente unos 4 minutitos de cada lado porque el fuego está bien fuerte. Y después de unos 4 o 5 minutitos las vamos dando vuelta y las vamos a cocinar también 4 o 5 minutitos más. Ni bien damos vuelta a las hamburguesas, esta voy a esperar un minutito más porque fue la última que puse. Acá tenemos pan de papa con semillas, que esta hamburguesa se caracteriza también por eso. Pan de papa con semilla, ¿qué vamos a hacer a mí? Porque me gusta, lo corté al medio y lo vamos a tostar ahí un poquitito que se vaya calentando. Ni bien damos vueltas las hamburguesas, vamos a tener el aceite de las papas caliente y acá es donde le vamos a dar la última cocción. Vamos a poner las papas y ahora sí las vamos a freír, pero ahora sí las vamos a freír a fuego bien pero bien fuerte hasta que quedan bien doradas y bien crocantes. Y después de 2 minutos que dimos vuelta a las hamburguesas, vamos con queso provoleta cortado en feta, le ponemos ahí a las hamburguesas. Y a esto esperamos 2 minutos más que se funda el queso y ya armamos las hamburguesas. Y ahora sí, para armar la hamburguesa tenemos los 2 panes, como te dije, esto del tostado es opcional. Vamos con un poquito de chimiñesa en las 2 tapas. Sobre la base le ponemos un poco de criolla. Vamos poniéndole una hamburguesa y esta es una hamburguesa que es doble, así que van con 2 carnes. Hamburguesa doble. Sobre la hamburguesa vamos con la panceta crocante. Vamos con un poco de cebollita morada y acá algo que no sé si ustedes están de acuerdo o no, pero lo trae la hamburguesa. Yo por ejemplo no soy team de esto, pero mira, le vamos a poner las papas fritas. Esta es una hamburguesa que se caracteriza también por tener las papitas adentro. Y ahora sí, tapamos y mirá lo que es esta bomba, mirá. Impresionante. Armamos todas las hamburguesas y te muestro lo que queda este manjar. Y así queda la receta del día. Acá tenemos la Mega Homo Argentum, como me lo habías pedido, Yori.ok, que es tu Instagram. Ahora cuando esté editando voy a buscar bien tu usuario en YouTube y si lo encuentro pongo el comentario en pantalla. Perdón porque me olvidé el nombre, tardé un poquito, pero acá está. Mirá lo que es esta hamburguesota, loco, es un espectáculo. Doble carne, panceta, papitas adentro. Que bueno, a ver, ¿ustedes son team papas adentro o acá afuera para acompañar? A mí tanto adentro de la hamburguesa no me gusta. Y así queda la receta del día. Muchísimas gracias a todos. Así estamos festejando los 100.000 seguidores. Y qué mejor momento para dedicarte a estas hamburguesas que me habías pedido hace tiempo. Bueno, ahora te voy a dejar con los ingredientes. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, suscríbete, déjame tu like que me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este. Cliquea en la campanita. Y no te olvides de compartir este video que nos ayuda muchísimo más. Y bueno, como este es un video especial por los 100.000 seguidores, muchísimas gracias a todos. Miren lo que tenemos acá para festejar. Tenemos una tortita que nos gusta acá a todos, un pionono arrollado con dulce de leche bañado en chocolate. Muchísimas gracias a todos. Acá está otra persona del equipo que nos ayuda, que es fundamental para este proyecto. Muchísimas gracias a todos. Somos 100.000 y vamos por muchos más. Espero que nos sigan acompañando y que juntos sigamos haciendo esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias y bueno,
Ya no sé más qué decir, gracias.